con el deseo de que esta palabra entre a nuestro corazón y que podamos retenerla, que podamos ser hacedor de esta palabra, porque esta es una palabra de que nosotros necesitábamos y llegó el tiempo específico que el Señor la tenía para nosotros. ¿Lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Dice el título: Acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Este es el rey David. Acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y dice en Salmos 31: Te glorificaré. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te glorificaré, oh Jehová, porque has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su furor dura para la vida, para toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias le damos en esta hora, mis hermanas y mis hermanos conmigo juntamente. Le damos las gracias porque es para nosotros una bendición y un privilegio haber llegado hasta este lugar, a esta casa que usted nos ha prestado para que aquí podamos adorarle y bendecirle, y aquí podamos escuchar su palabra, y aquí podamos estimularnos al amor como hermanos en Cristo que somos. Gracias, Padre, porque a usted le plació que hoy estuviésemos aquí reunidos, Padre, y venimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, unánimes, con el deseo de adorarle y de que usted hable a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, háblenos. Denos el discernimiento cada día más. Ayúdenos a que podamos entender su palabra y que la podamos atesorar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Acción de gracias por haberme librado. Quiero comenzar esta palabra, hermanos, ahí donde hay tanto por qué darle gracias a Dios, pero quiero hablar un poquito acerca de lo que pasó, cómo es que el rey David hace estas acciones de gracias al Padre por haberlo librado, porque Él lo libró de la muerte. Y nosotros, hermanos, todo lo que ha acontecido, lo que está aconteciendo, siempre ha sido así. Él lo conlleva a que el pecado lo conlleva a uno a este tipo de situaciones de que se han vivido en los últimos años. Por eso en Primera de Crónicas, me gustaría que lo apunte o lo mire, Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21, 1 y 8, dice: David censa al pueblo. Quiero llevarlo a que comencemos cuando ya estaba David dando acciones de gracia a Dios por haberlo librado de la muerte. En 1 Crónicas 21:1 dice: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número de pueblo de David. Y el 5 dice: y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada.
Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y el 8 dice: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Hermanos, lo que pasa aquí con David, que David había peleado, había ganado todas las batallas que se le habían venido, pero él se le olvidó por un momento de que las batallas no las había ganado por sus propias fuerzas, sino que habían sido unas batallas de que Dios le había dado el éxito, que le había dado la oportunidad de ganarlas. Lo había dado, era algo sobrenatural. Pero vino en él, con todo lo que sabemos quién es David, y su corazón se engrosó y pensó por un momento que era porque era él el que tenía la capacidad, y manda a censar. Por eso dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David, o sea, lo incitó para que él pecara, y él vino y dejó engañarse de Satanás y manda a hacer el censo. No mandó a hacer el censo para saber cuántos habitantes había, como el censo que se va a hacer ahorita aquí en Estados Unidos, sino que lo hizo para saber con cuántos hombres él contaba, porque según él, estas batallas se las había ganado por la capacidad que él tenía o porque la capacidad que su ejército tenía, y permite que Satanás lo incite y lo conlleve a hacer un censo que no era del agrado de Dios. Nos sucede a nosotros en el tiempo que estamos viviendo, en que hacemos muchas cosas que según nosotros son del agrado de Dios. Muchas cosas de que, como dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Esto le pasó al rey David. Él estaba en una posición donde le era lícito hacer el censo, pero a Dios no le podemos engañar. Dios conoce su corazón y conoce mi corazón, y por ende Él sabe de antemano, antes de que nosotros hablemos la palabra, con qué intención estamos haciendo aquella acción. Y esto le pasa al rey David. Él manda a hacer un censo, pero ¿quién lo incitó? Lo incitó Satanás. Ahí es donde Satanás trabaja y opera muchas veces, tratar de que nosotros hagamos lo contrario a la voluntad de Dios. Necesitamos nosotros entender, hermanos y hermanas, de que hacer la voluntad de Dios es lo más importante, porque Dios es el primero que todo y sobre todo. Que todas las cosas que nosotros tengamos que hacer, Él tiene que ser primero, y preguntarle a Dios si realmente Él está de acuerdo en aquella decisión que vamos a tomar. Desde hacer un ministerio, que tal vez de repente nosotros creemos que este es el ministerio que Dios nos ha dado, y es lo contrario a lo que Dios nos ha dado. Conozco muchas personas que ejercitan el trabajo que ellos desearon hacer en el camino de Dios, pero no es el trabajo que Dios les ha asignado. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Ahí comienza una gran maldición para David y para este pueblo del cual él regía, del cual él era el líder importante. David fue prosperado, y esto es lo que a él le pasó y nos sucede a nosotros en estos tiempos, donde de repente el Señor nos prospera en la parte material. Recordemos, hermanos, hermanas, de que la prosperidad nuestra no es nuestra prosperidad, es la prosperidad de Dios. Y si nosotros entendemos de que la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Ahora, aquí está lo que sucede con el rey David, y eso es lo que nos sucede en los tiempos que estamos viviendo. Por eso toda la problemática que estamos viviendo en el mundo entero. David fue prosperado y se engrosó su corazón. Había derrotado a todos sus enemigos, pero había sido con el respaldo de Dios. Ahí comienza el por qué. Vamos a saltar ahí al Salmo 30. Y dijo Joab: añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, le dice Joab. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? Eran de él. ¿Por qué un censo? ¿Para qué procura mi Señor esto? Le dice, que será para pecado a Israel. Conlleva a un pecado. El liderazgo es algo, hermano, que tenemos que tener gran cuidado. ¿Cómo así?
Él era el rey de Israel. Y el pecado de él lo iba a hacer responsable, inclusive a su pueblo. La mala decisión de él, su pueblo iba a pagar. La mala decisión suya como líder de la iglesia va a conllevar a un problema. La mala decisión que yo tome, la mala decisión del hombre como cabeza del hogar conlleva a una repercusión en el hogar. Hizo ese censo, ¿por qué? Porque tenía una prepotencia. Él quería demostrar, quería saber con cuántos soldados contaba para seguir ganando la batalla. Él ya había ganado todas las batallas, pero el Señor se la había hecho ganar. Era algo sobrenatural, que no era posible de que él las hubiese ganado. Mas él no sabía más adelante de que él tenía un enemigo que tenía que derrotar, que ese es el enemigo que más nosotros necesitamos derrotar en los tiempos que estamos viviendo. ¿Y cuál es ese? El orgullo. Tenemos un enemigo dentro de nosotros que se llama orgullo, y ese es el que no permite que nosotros dependamos de Dios. Recuerda, hermanos, que deberíamos entender que si no dependemos de Dios, quiere decir que somos independientes de Dios. Y si somos independientes de Dios, ya no es Dios el que está regiendo nuestra vida. Había en todo Israel, y habla los números, 1.100.000 que sacaban espada. O sea, el hombre estaba completamente equipado. Pero aquí el punto es que él decide hacer el censo con el propósito de engrandecerse. Ahí entonces nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestro corazón no vaya a engrosarse en alguna decisión de que esté en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Todas estas cosas que están sucediendo ahorita, tengo que relacionarlo. Porque muchas veces uno puede pensar, lo que pasa es que soy hijo de Dios, yo estoy protegido. Hermanos, recordemos siempre esto, de que Dios tiene un propósito para algo. Y si nuestro corazón lo cuidamos, de que no vayamos a creernos más o exaltarnos por alguna situación, eso es lo que a Dios le agrada, y todas las cosas van a ir muy bien. 7 dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Qué es lo que le desagradó a Dios? Que él hizo un censo. Pero no tanto porque hizo el censo, porque él como rey de Israel estaba en la capacidad de hacer el censo, pero el corazón de él era para exaltarse él más, y nosotros no podemos exaltarnos más que Dios. Le quedaba un enemigo que él era básicamente su interior. Y viene en el 8, dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente. Me gusta algo del rey David que nosotros tenemos que aprender de él. Esta palabra a mí me cayó, pero hermano, pero anillo al dedo, porque muchas veces lo que nos cuesta a nosotros como hijos de Dios es reconocer nuestros errores, es reconocer el pecado que hemos cometido o que estamos cometiendo. Y él viene y en el 8 dice, entonces dijo David a Dios. Inmediatamente él reconoce, pero ya la acción la había hecho. He pecado gravemente al hacer esto, dice. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Él reconoce que hizo locamente, o sea, no lo pensó bien, no dijo, bueno, esto está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si podríamos poner ejemplos en el tiempo actual, y uno puede decir, a la verdad, que yo para congregarme con tapabocas mejor no me congrego. ¿Eso está de acuerdo a la voluntad de Dios? Todo en el camino de Dios se mueve bajo autoridad. Dios viene y dice en su palabra de que Él fue el que estableció las leyes terrenales, las autoridades terrenales, y que nosotros tenemos que someternos a ellas. Y escuché muchas cosas en estos días donde dice, yo prefiero obedecerle a Dios antes que a los hombres. Pero recordemos que al no obedecer una ley terrenal, no está obedeciendo a Dios, porque las leyes terrenales las estableció Dios. Un verdadero hijo de Dios reconoce su pecado, y eso es lo que hizo David. Él reconoció que había pensado, había hecho locamente, como quien dice, ¿qué yo hice? Pero inmediatamente él vino y reconoció. Él entendió de que necesita ser uno dependiente de Dios, no que uno sea independiente. Y mira el 12 que dice, de ese mismo libro de Primera de Crónicas que estamos leyendo ahorita, 21, el 12 dice de esta manera, escoge, ya cuando Dios ya venía lo que era el juicio para él y para este pueblo de Israel, le dice en el 12, escoge para ti
le pone 3 condiciones y tiene que escoger una de ellas. Escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Número 2. O por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, que responderé al que me ha enviado, le dijo el ángel. O sea, por ese error que él cometió de hacer el censo, por engrosar su corazón y querer hacer cosas que no están en la voluntad de Dios, Jehová vino y manda este juicio a esta nación y a este rey. Por ese pecado, David vino a juicio y vino al pueblo. Todas las cosas que están sucediendo, que estamos viendo a nivel mundial, no a nivel nacional ni local, a nivel mundial, es el mismo pecado que ha sobrellevado al hombre, a lo que estamos viendo. Ahora, nosotros como hijos de Dios necesitamos ubicarnos donde tenemos que estar. Como hijos de Dios, entender cuál es el propósito de todo esto. No entrar en pánico, tomar las medidas necesarias, pero entender sobre todo el mensaje que Dios tiene para usted y para mí. Porque dentro de toda esta pandemia, dentro de toda esta gentes que han muerto, que están contaminados, Dios está en el control. Esto no es algo de que uno puede decir Dios está en el control. Y quiere enseñarle algo al mundo, pero sobre todo quiere enseñarle algo a su pueblo, que es a usted y a mí. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que usted quiere enseñarme, Dios? Y hablar con el Señor y preguntarle, Padre, yo necesito entender a dónde vamos de aquí para allá. ¿Qué es lo que está pasando? Entender esto, porque esto es lo que sucede con el rey David. Él viene y ya toma una mala decisión, pero resulta lo siguiente, que Dios no lo abandonó. Él comete este error, comete esta mala decisión, pero él inmediatamente se arrepiente delante de Dios y Dios no lo abandona. Quiero decirle que Dios no lo abandona. ¿Por qué estamos aquí nosotros? Porque Dios no nos ha abandonado. Pero hay propósito de parte de Dios para nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos ser agradecidos con Dios. Toda esta situación, hermano, es como para que nosotros realmente no volvamos atrás. En ninguna manera, ni de pensamiento, ni de hecho, que no volvamos atrás. Porque si Dios nos ha dado la oportunidad hoy de que podamos aún estar contando el cuento, es porque hay un plan de parte de Dios que no está cumplido en su vida, que no está cumplido en mi vida. Él tiene un propósito que tiene que ejercitarse, porque los propósitos de Dios se tienen que cumplir. Nadie los va a parar, ningún hombre, ninguna guerra, ninguna pandemia, siempre y cuando nosotros caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Digan lo que digan, hermano, que digan allá, no, hermano, mire, usted haga esto. Hermano, vamos a la palabra de Dios. Eso es lo que sucede. En el libro que estamos viendo de Salmos, en el libro de Salmos que estamos viendo, en el Salmos 30 y el número 6, dice la palabra de Dios, cuando él dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Ahí es en Salmo 36. Entonces ya vamos entrando el por qué vino juicio. Pero ahí vamos a ver dónde está la misericordia de Dios y por qué darle acción de gracia. Aquí es donde nace este salmo, donde el rey David dice, bueno, este es un salmo de acción de gracias porque lo salvó. El 6 dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. 2 versículos. El primero, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Se sentó en el trono y dijo, aquí nadie me mueve. Nos pasa a nosotros, hermanos, muchas veces cuando estamos que Dios nos ha prosperado, porque me gusta esto, que la prosperidad no es nuestra, es de Él. Él la ha dado. Él la ha dado. Entonces, cuando el Señor nos bendiga materialmente, que son las añadiduras, gloria a Cristo, pero no nos enamoremos de esto.
que sigamos adelante y pensando siempre cómo vamos a agradar a nuestro Dios. Dice él, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Él pensó que de ahí nadie lo iba a conmover, mas no sabía que ese pecado, esa mala decisión, iba a conllevar a una enfermedad, a una peste a toda la nación, porque fue dado de parte de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Ahí viene ya el problema. Fue turbado. Turbado equivale a miedo, se llenó de miedo. Pero también me gusta esto porque dice que Jehová escondió de él su rostro. Es todo lo que necesitamos nosotros, hermanos, para entrar en un problema cuando Jehová esconda de nosotros su rostro. En el tiempo que estamos viviendo, Dios ha escondido su rostro de la humanidad, porque esto es a nivel mundial. Sin embargo, quiero decirle que a los hijos de Dios que estamos esforzándonos, hay esta oportunidad, porque Él tiene que cumplir este plan para con nosotros. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, pero en el 7, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Ahí empezó y entró miedo en él. Según David, ya no necesitaba más nada de Dios. Era la prosperidad de Dios, no era la de él. Sin embargo, hermanos, el tiempo que estamos viviendo nosotros ahorita, tenemos que aprovechar lo de parte de Dios y entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y no nos vayamos a nuestras casas pensando, bueno, ya la hicimos. Hay algo de parte de Dios que está por venir. Porque los días del hombre, dice la Biblia, que están contados. Pero Jehová es el único que ordena los pasos del hombre. Y sus pasos y mis pasos están siendo ordenados por Dios. Amén. Y si ahorita a nosotros ha pasado todo esto, hermanos, se han ido familias enteras. Se han ido gentes que conocemos. Sin embargo, uno dice, por algo estoy aquí. A ti, oh Jehová, dice, clamaré y al Señor suplicaré. En el 8. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Él le clamaba a Dios. Porque para nosotros no hay ningún provecho. El día que nosotros muramos, hasta ahí llegó nuestro servicio a Dios en esta tierra. Entonces tenemos que alabarlo en todo tiempo. Tenemos que darle gracias en todo. Aprendamos, hermanos, a doblar nuestras rodillas y gastar más nuestro tiempo en acciones de gracias para Dios. Porque nos llevamos el tiempo pidiendo lo que no tenemos y nos olvidamos de lo que ya tenemos para darle gracias a Dios por ello. Con solo el hecho que hoy nosotros todavía seguimos con vida, hermanos, es una gran bendición. Y nos vamos a ir más allá de que ya de antemano podemos ver de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Porque nosotros, nadie en los tiempos que se está viviendo quiere arriesgarse. Hoy todo el mundo está en el pánico de que no quiere morir. Pero lo más importante es no morir o morir sin Cristo. Porque la Biblia dice que no le temamos a lo que le pueden hacer al cuerpo, mas temamos al que puede matar el cuerpo y el alma. Y nosotros tenemos esta gran bendición de parte de Dios, que Él es el que nos ha guardado, Él es el que nos ha protegido. Y dice el 10, oye, oh Jehová, el 9, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. O sea, ya una vez muertos no podremos predicar la palabra de Dios. Ya una vez muertos no podremos adorarle y alabarle. Mientras vivamos, démosle loor, démosle exaltación, alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Sabe que viene lo que es la disciplina, le vino a este pueblo, especialmente al rey David, como nos viene a nosotros. Pero la disciplina aprendí yo de que es un regalo de Dios. Y quiero decirle, hermanos, que la disciplina que estamos llevando actualmente, por ejemplo con la cuarentena y estos 2 meses casi encerrados y que no hay trabajo, pero ¿qué ha pasado? Mi esposa lo dijo, es cuando mejor se ha alimentado uno. Porque hay un Dios todopoderoso que tiene el cuidado suyo y tiene el cuidado mío.
Él es el que guarda de su pueblo. Nosotros solo tenemos que pensar en lo que no le podemos dar la espalda a Él. Viene lo que es la corrección. La santidad es un regalo de Dios, pero para llegar a la santidad tiene que haber la corrección. Tiene que haber lo que le llama la disciplina. Sin la disciplina no llegamos a la santidad. Porque esto le pasó al rey David. 11. Has cambiado, y ahí es donde él dijo que ha cambiado su lamento en baile. Desataste mi cilicio, ese es lo que Cristo vino a hacer, y me ceñiste de alegría. Ahora está con gozo. Hay tantas cosas por darle gracias a Dios en este tiempo y en todo tiempo. Ahora, quiero leerle esto, hermano. Que es cuando él escribe este salmo y habla: te glorificaré, Salmo 31. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Quiénes se alegran? Claro, el enemigo nuestro es Satanás. Y eso es lo que el enemigo ha venido haciendo, matando tanta gente, hermano, por todos lados. Y usted dice, bueno, ¿y los hermanos cómo están de tal congregación? No, están todos. Y los otros hermanos, porque el Señor quiere terminar su obra en nosotros. Él quiere terminar su obra. El 2 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Quién nos ha sanado? Es el Señor. Dentro de todos y cada uno de nosotros, habemos de tercera edad, habemos con alta presión, con diabetes, habemos con problemas respiratorios, pero he visto infantes, niños, jóvenes, adultos, viejos y ancianos morir. Gente que son saludables y de repente, ¿qué pasó? Se murió. Hermano, hay un propósito, a esto quiero llegar, que es un propósito de Dios en todo lo que está pasando. No nos cansemos de darle gracias a Dios. Yo creo que ya es tiempo que nosotros entendamos de que si de esta el Señor nos libró, es porque hay algo más adelante que necesita que nosotros terminemos. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. 3 dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma de Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, hermano. Necesitamos entender esto y que de aquí para allá nosotros agarremos lo que es el rol de un hijo de Dios de verdad. Si vemos al rey David, cometió un error. Él no se hizo el que soy el rey. Reconoció, se humilló. Y es más, en ese mismo salmo, si lo lee todo, cuando él dice: Jehová, soy yo el que he fallado, no este pueblo, no estas ovejas, tratando de él echarse toda la culpa y tratando de librar a aquel pueblo. Porque cuando Dios viene y el pecado sobreabunda de esta manera, tiene que haber un juicio. Y ese juicio nosotros hemos tenido la oportunidad de vivirlo en este tiempo, en esta generación. Que como decía mi esposa, va a haber el momento que vamos a contar el testimonio, si a Dios le place que sigamos viviendo. Pero hoy por hoy estamos con vida, hoy por hoy démosle gracias a Dios por todo. Démosle aplauso al Señor. Y voy a ir cerrando únicamente donde habla en San Lucas 17, 15 al 18, 17, 15 al 18, donde habla de los 10 leprosos que fueron sanados. Ahí podemos ver lo que es el agradecimiento del ser humano. El agradecimiento. Hay 10 leprosos. El 15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y era un samaritano. Y ese es el único que de 10 regresó a darle gracias a Dios. ¿Usted cree, hermano, hermana, de que con las cosas que están pasando, que han pasado y que seguirán pasando, no es para que las iglesias estuviesen llenas? Hasta ahí llega el agradecimiento. No hablemos del impío, de los hijos de Dios, que tomamos a Dios hacia la ligera y buscamos a Dios únicamente cuando necesitamos su favor. Y esas son las cosas que a Dios no le agradan. Y luego vienen las situaciones
y uno no entiende qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque hemos pensado o hemos decidido locamente. 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. El 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Él se da cuenta, él está al tanto. Él sabe quién tiene un corazón agradecido y quién no lo tiene. ¿Y los 9 dónde están? Esto es Jesús hablando, él se dio cuenta. ¿No eran 10? ¿Dónde están los otros 9? Y el 8 y 18 dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. 1. Ahora, hermano, nosotros necesitamos apoderarnos de esta palabra. Dice, Señor, yo le doy gracias porque esta palabra viene a mi vida, como dicen los americanos, at the right time. Porque, hermano, muchas veces uno se confía. Y cuando uno se confía, ahí es cuando empieza a desprenderse de Dios. Que esta situación nos sirva para incrementar nuestro tiempo para con Dios, para conocerle más. Recuerde que le vamos a conocer únicamente a través de la palabra, que vamos a entrar en intimidad con Él a través de la oración. El rey David, inmediatamente de que él se dio cuenta de que había cometido una mala decisión, inmediatamente se puso a cuentas con Dios. Porque él dice, prefiero que sea Jehová el que trate conmigo y no el hombre. Nosotros, hermanos, tenemos a un Dios todopoderoso a quien le debemos toda adoración y que estemos completamente agradecidos con Él. Pero el agradecimiento, hermanos, se tiene que ver a través de nuestros hechos. Recuerde que uno puede decir, gracias Señor por esto, por el otro, pero cuando viene a los hechos, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Que nuestras palabras vayan coordinadas con nuestros hechos, demostrar que realmente amamos al Señor y que queremos servirle mientras Él nos dé vida en esta tierra. Sigamos adelante, hermanos. Yo le digo que es para nosotros una bendición, más que un privilegio, el que todavía podamos estar aquí haciendo culto a nuestro Señor Jesucristo. Demos un aplauso al Señor y vamos a adorarnos para que podamos orar y podamos ser despedidos, hermanos. El próximo sábado vamos a estar de nuevo a las 7:30